Cámara, pero no puedo compartir mi cámara en este momento porque el host no me deja, pero les comento que vamos a comenzar la presentación con el doctor Legal, que como ya ustedes saben, es profesor de la División de Hematología del Departamento de Medicina de la Universidad de Ottawa. Es también director del programa de trombosis de ese hospital y es un científico senior del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa. Es un gusto para nosotros recibirlo nuevamente en el día de hoy en Uruguay. Como siempre decimos, algún día lo vamos a poder recibir personalmente porque siempre nos toca por teleconferencia. Y a continuación de la presentación del doctor Legal, nos va a presentar el tema de dedímeros en el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa la doctora Natalia Neira, que es asistente del Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas, y la doctora Paola Turcati, profesora adjunta del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Clínicas. Ambas son participantes también, miembros activos de la unidad de hemostasis y trombosis del hospital. Así que le damos a todos la bienvenida, nos alegra mucho poder compartir de nuevo con ustedes esta tarde y le damos la palabra al doctor Legal. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, y gracias por la invitación. Ojalá puedan ver mis diapositivas, supongo que sí. Y entonces, sí, es una charla que, por supuesto, es realmente lo que hago o la investigación que más hice en mi trabajo en algoritmos diagnósticos de enfermedad venosa tromboembólica. Hay mucho por decir y al final nunca se puede hablar de todo, se podría hablar por horas de cada parte, pero de pronto lo que pueden hacer si quieren es poner ahora en el Q&A alguna pregunta que tienen o algo que realmente quisieran discutir hoy día para que durante la charla pueda yo hablar de esos temas según lo que me dicen. Entonces, otra vez, como es así muy como tema, voy a topar algunos puntos o compartir algunos datos o algunas perlas, como se dice, de las cosas más importantes o cosas que me parecen más interesantes. Como saben, ¿no? Bueno, hace de pronto 20 años, 30 años era un ámbito de investigación mucho más activo porque había mucho más estudios nuevos en cuanto a la angioTAC y cosas así. Ahora como que ya llegamos a un punto donde se solidificó esa cosa de los algoritmos diagnósticos y estamos en una fase más de refinamiento, si se puede decir eso, o también de ajustar el algoritmo a poblaciones específicas. Pues ya hicimos, creo que ya resolvimos más o menos el caso general, pero por supuesto apenas se interesa un subgrupo de pacientes con cáncer, mujeres embarazadas o pacientes que ya tuvieron un evento previo, sí hay más trabajo que hacer. Y no voy a poder abordar todos esos temas, pero si hay preguntas, con gusto trataremos de contestar. Entonces, bueno, eso y saben todo eso, entonces voy a pasar rápido, pero algo que me parece muy interesante es que siempre se dice la incidencia de la enfermedad venosa tromboembólica es 1 por cada 1000 por año, ¿no es cierto? Y cuando se ven a los estudios diagnósticos, cuando se sospecha un caso de EVTE, la tasa de confirmación o la prevalencia de la enfermedad es solo de un 10% o algo así. Lo que quiere decir que estamos mandando 10 veces más pacientes para hacer investigación que encontramos al final un EVTE. Y eso también significa que al final del año, 1% de la población o un número de pacientes equivalente a 1% de la población de una ciudad o de un país ha sido investigado por sospecha de TVP. Entonces es enorme y eso explica también por qué apenas se cambia un poco el algoritmo, eso tiene implicaciones incluso financieras y muy importantes. Y como ven, ¿no? Lo que pasa también que es muy interesante es que si regresamos a los años 60, cuando todavía se utilizaba la angiografía pulmonar, apenas se sospechaban 2 casos de TEP, teníamos razón 1 de cada 2.
Entonces, 50% de los pacientes con sospecha clínica se confirmaba el diagnóstico. En la época del estudio PIOPED con la gammagrafía de ventilación y perfusión, cayó a un 30%, 33%. Comienzo de los años 2000 en Europa, más alrededor de 20, 25% de casos confirmados. Y particularmente en América del Norte siguió bajando esa proporción de casos confirmados hasta más bajo, como 5% de los pacientes con sospecha clínica se les confirma el diagnóstico. Y entonces la línea azul muestra cuántos pacientes hay que mandar por investigación para confirmar un caso. Y a pesar del uso del dímero D y de la probabilidad pretest y todo eso, ese número de CT scan y de pruebas diagnósticas que mandamos a hacer sigue subiendo. Otra, de pronto, para los más jóvenes o en mis encuentros con médicos en emergencia o con residentes, o a veces ya esas típicas cosas de, oh, pero no quiero que sea un TEP porque ya hice la palpación y reproducí el dolor. Entonces, y a menudo no, tratamos de utilizar así esos síntomas o esos signos clínicos para asegurarnos que eso no puede ser una TEP y un trombolismo de pulmón. Y eso es unos datos en los cuales cogimos a 1.700 pacientes con sospecha de TEP que llegaban a emergencia y tratamos de mirar cuál era la prevalencia de TEP según la presencia o ausencia de esos signos o de esos puntos de la historia médica. Entonces, como ven, la proporción de TEP confirmados no era mucho más baja en los pacientes cuyo dolor estaba reproducible por la palpación. Así que eso no debería reasegurarnos. El dolor pleurético puede ser reproducido por palpación y no quiere decir que no es una TEP. Lo mismo para la falta de signos electrocardiográficos o la falta de síntomas o signos de TBP. Como ven, ¿no? Igual si el paciente tiene una historia de enfermedad pulmonar o obstrucción crónica, claro, de pronto se confirma un poco menos frecuentemente el TEP, pero no tanto. Así que no podemos realmente usar ese tipo de argumentos. Igual con las constantes vitales. A menudo se oye, oh, pero no ha de ser eso porque ya tiene una saturación en oxígeno de 95%, por ejemplo. Como ven aquí, ¿no? Es cierto que con la saturación, lo más alto, la saturación, las menos chances de confirmar el diagnóstico de TEP. Pero aún así, incluso con pacientes con más de 98% de saturación, se sigue encontrando 7% de pacientes con TEP en pacientes que tienen 99 o 100% de saturación. Y pueden decir lo mismo de frecuencia cardíaca o de frecuencia respiratoria. Así que realmente eso solo para mostrarle qué tan difícil es, porque al final quiere decir que apenas un paciente llega en emergencia con ese tipo de síntomas, de pronto hay que sospechar una TEP. Y les muestro eso es un estudio que hicimos en Francia y en Suiza cuando estaba por allá. Y al final, utilizando esa definición de una sospecha clínica de TEP, se llega a una prevalencia de 24%. Y ojalá alguien entre el grupo me podrá decir si saben cuál es la tasa de confirmación en su país, porque eso ayudaría a entender en qué tipo de situación se encuentran ustedes. Pero entonces cuando se dice un paciente que viene con dolor torácico o una disnea que es agudo o de agravación reciente y por el cual no hay un diagnóstico alternativo obvio, este paciente se debería mandar para sospecha de TEP. Entonces, en las últimas décadas, voy a pasar rápido en eso, pero realmente los progresos que hicimos son la gammagrafía pulmonar fue la primera en los años 90, dímero D apareció un poco luego y hice ese checkmark verde cuando hubo ya un estudio pragmático prospectivo de validación. Entonces, para el dímero D, eso lo estamos utilizando desde mitad de los años 90. El AngioTac, primero como single detector, eso fue en los comienzos de los años 2000. Desde mitad de los años 2000 estamos utilizando los detectores múltiples y ya que realmente se volvió la prueba diagnóstica principal para sospecha de TEP. Y la idea de hacer una probabilidad clínica
También empezó al comienzo de los años 90 para usar en combinación con la radiografía pulmonar y los estudios que realmente validaron el uso conjuntamente con el dímero D también fueron publicadas justo un poco más de 20 años. Y lo que alcanzamos en este viaje es completamente deshacernos de la angiografía pulmonar convencional, que justo en los años 80 cada paciente con sospecha de TEP tenía. En los años 2000, cuando ya se empezaron a usar más el dímero D, la probabilidad pretest bajó eso a un 11%, 1% desde el 2004, y desde ese entonces, cuando leen un estudio diagnóstico de TEP, nunca más se hace una angiografía pulmonar convencional. Entonces ya realmente en mi hospital, por ejemplo, ni sé a cuál radiólogo le pediría que me haga una si pensaba necesitar una. Entonces, ¿cómo hemos alcanzado a hacer esos algoritmos diagnósticos? O es algo que es un poco específico de la enfermedad venosa tromboembólica, ¿no? Porque el tipo de estudios diagnósticos que más conocemos son lo que se llaman estudios de exactitud, donde se cogen pacientes, se aplica el estándar de referencia para determinar si tienen la enfermedad o no, y se aplica la nueva prueba y se mira a los índices de diagnósticos como sensibilidad, especificidad, todo eso. Pero lo que es particular a la enfermedad venosa tromboembólica es que hemos dicho, es tan importante o es tan severo o el riesgo de que el paciente se muera si no se diagnostica un TEP de manera correcta, que vamos a hacer estudios de validación prospectiva pragmática para cada nuevo algoritmo que se decida. Entonces, una vez que se conocen las características diagnósticas de la prueba, ya se decide cómo se le va a incluir en el algoritmo. Y lo que hacemos luego es que reclutamos un cohorte de pacientes consecutivos que vienen con sospecha de TEP, se les aplica el algoritmo. A los que no tienen TEP no se les da anticoagulantes y se les monitorea por los 3 meses siguientes para estar seguro de que no regresan con un nuevo evento. Y esa tasa de recurrencia o esa tasa de eventos tromboembólicos a los 3 meses se compara a la tasa que se conocía cuando estábamos utilizando la angiografía pulmonar. Entonces, luego de una angiografía pulmonar negativa, 1, 2 o hasta 3% de los pacientes regresaban dentro de los 3 meses con un TEP o una TBP. Entonces, ya sabemos que cualquier algoritmo diagnóstico cuyo o la tasa de falsos negativos está abajo de los 3%, hace igual de bien o performa como performaba la angiografía pulmonar. Y algo que es muy importante es que cuando se usa esos tipos de algoritmos, realmente hay que usarles bien y hay que usarles de forma completa. No se puede parar en mitad del camino. Muy a menudo un paciente viene, tiene dolor, tiene disnea, se le hace un dímero D pensando excluir el diagnóstico, la prueba regresa positiva, pero ya, bueno, de pronto no hagamos el angiotac porque, no sé, porque no nos da la gana. Y al final eso no es una buena cosa. Y se demostró eso en este estudio donde miraron en 116 servicios de emergencia y miraron retrospectivamente cuántos pacientes tuvieron una estrategia completa y en cuántos pacientes se paró antes de llegar a una conclusión diagnóstica. Y como ven, el riesgo tromboembólico dentro de 3 meses era de un 7% en los que no tuvieron una estrategia completa, en comparación a solo 1% de los que sí tuvieron una estrategia completa. Y había un aumento significativo de mortalidad en los con estrategia completa. Así que realmente eso es un mensaje muy importante, es que cuando se empieza el camino de la sospecha de TEP, hay que ir al final, hay que ir hasta una conclusión diagnóstica. De pronto, mostrarles solo, igual para los más jóvenes o los que menos conocen eso, cómo funciona también probabilidad pretest, porque eso es también un poco particular a la ETEP, ¿no? Eso es algo que no se usa tanto para otras enfermedades, digamos, pero sí se desarrolló bastante en el ámbito de la enfermedad tromboembólica y les voy a mostrar por qué. Entonces, igual estudio de exactitud, por ejemplo, se coge el ejemplo del dímero D
y se le aplica a 100 pacientes con TEP, 100 pacientes sin TEP, y como sabemos, la sensibilidad del test es muy buena, 95%, lo que quiere decir que 95% de los pacientes con TEP van a tener un dímero de positivo. Especificidad tal vez 50%, lo que quiere decir que 50% de los pacientes sin TEP van a tener un dímero de negativo. Pero por supuesto nosotros como médicos está bien saber de sensibilidad y especificidad, pero lo que queremos saber es el valor predictivo negativo, o sea, entre los que tienen un dímero D negativo, cuál es el chance que la verdad es que no tienen TEP. Y en este caso, como ven aquí, 5 de los 55 pacientes con dímero D negativo sí tienen un TEP correspondiendo a una VPN de 91%, y quiere decir que todavía 9% de los pacientes con dímero D negativo sí tienen TEP. Entonces, no me voy a confiar mucho en esa prueba diagnóstica en esos pacientes. Pero si cojo ahora la misma exacta prueba, el dímero D, misma sensibilidad, misma especificidad, pero ahora aplico la prueba en una población donde hay 10% de pacientes con TEP confirmada en vez de 50% como había aquí. Entonces, sigo teniendo mis 100 pacientes con TEP, pero ahora tengo 900 pacientes sin TEP, si la prevalencia es 10%. Entonces, sensibilidad y especificidad no cambian, eso nunca cambia, pero lo que cambia bastante es el valor predictivo negativo. En este caso, de los 455 pacientes con dímero D negativo, solo tengo menos de 1% que va a tener una confirmación de TEP. Entonces, en esta situación, estoy muy confortable utilizar el dímero D. En la situación de la parte izquierda de la diapositiva, no estoy. Y eso es lo único que hacemos cuando hacemos una probabilidad clínica, una escala de Wells, una escala de Ginebra, es que estamos cogiendo pacientes que vienen con sospecha de TEP y les estamos grupando en grupos cuya prevalencia de TEP se conoce. Entonces, los pacientes de probabilidad clínica baja están aquí, tienen una prevalencia muy baja y se puede usar el dímero D, mientras los pacientes con probabilidad clínica alta tienen una prevalencia que es suficientemente alta para que se empiece a dudar de la validez de un dímero D negativo para exclusión diagnóstica. ¿Okay? Muy sencillo. A mí me parece casi mágico eso de que solo usar esa probabilidad clínica permite así repartir pacientes en grupos de probabilidad alta y baja, y así pues interpretar mucho mejor las pruebas diagnósticas que tenemos a la mano. Entonces, eso, solo resumiendo eso, que el rendimiento de las pruebas diagnósticas, por supuesto, depende de sus características diagnósticas, pero también de la prevalencia de la enfermedad. Y podemos aprovecharnos de esa característica de las pruebas, estratificando pacientes con una probabilidad pretest para combinar mejor con el resultado de la prueba. Y por supuesto, para hacer eso, siempre se prefiere utilizar unas escalas clínicas validadas porque permiten estar estandarizadas y calibradas, y así se sabe exactamente a qué prevalencia de TEP o de TVP corresponde el grupo de probabilidad clínica. Entonces, aquí están las que más se usan en pacientes con sospecha de TEP, y tuve el honor de estar construyendo la escala generalizada de Ginebra cuando estaba trabajando por allá en Suiza, y la escala de Wells, que claro, aquí en el Canadá es mucho más conocida y mucho más utilizada que la de Ginebra, que más se utiliza en Europa. Lo que tiene sentido, ¿no? Tienen muchos criterios comunes. Desde la enfermedad son los mismos. Entonces, no hay mucho más que decir de eso. De pronto, comentar de que a veces es una pregunta de saber si es mejor utilizar una escala de 2 niveles, improbable, probable, o de 3 niveles. Y al final depende de con qué prueba diagnóstica se le quiere combinar. Al comienzo, cuando la muestra de dímero D no era tan buena, la prueba no era tan sensible, más se utilizaba ese improbable. Cuando con los dímeros de sensibilidad hiperalta se puede utilizar los grupos de baja, pero también de intermedia probabilidad. En el dímero D voy a pasar rápido porque mi colega le va a desarrollar más esa parte luego. Solo para decirles
ya como lo saben que es una prueba muy sensible, pero que la especificidad es baja, lo que quiere decir que va a ser positivo en muchos pacientes que no tienen TEP. Y que el único hecho de tener un dímero de positivo no indica que haya un trombo agudo presente. Cualquier cosa puede también aumentarle. Pero solo para mostrarles cómo se les utiliza en práctica. Entonces, otra vez, ¿no? Combinado con la probabilidad clínica, con la probabilidad pretest. Entonces, eso es un estudio que hicimos ya hace más de 10 años, donde primero hicimos una escala de Ginebra. A los pacientes con alta probabilidad se les mandaba directamente a prueba de imaginería. Cuando los pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia se les hacía el dímero D. Si el dímero D era negativo, se paraba ahí la estrategia, no se les daba tratamiento anticoagulantes y luego de 3 meses ninguno de ellos regresó con una TEP o una TVP. Y cuando hicimos una revisión sistemática, todos los estudios que utilizaron el dímero de vidas, que es uno de las pruebas diagnósticas comerciales que existe, hay mucho más opciones, pero esa es una de las más utilizadas. Como ven, ¿no? Agrupando todos esos datos, ya más de 2.000 pacientes en la literatura con un dímero de vidas negativo y solo uno de ellos tuvo una recurrencia y era una trombosis distal en uno de esos estudios. Así que realmente la exclusión diagnóstica basada en pretest y dímero D es súper segura para excluir el diagnóstico de TEP y de TVP, pero estoy seguro de que eso lo utilizan. Así que luego de eso, y también para TVP, llegamos a ese algoritmo que ya es sencillo, donde solo se hace probabilidad clínica, dímero D, y si el dímero D es positivo o si la sospecha clínica es alta, se hacen las pruebas de imaginería. Sospecha de TVP, no mucho más que contar, solo darles un poco la historia porque creo que es interesante para aclarar un poco los debates del momento o las preguntas que siguen sin resolverse. Entonces, solo recordar, y me encanta mostrar cada vez que en esos estudios siempre se habla de la trifurcación de la vena poplitea cuando no hay realmente trifurcación. Y eso es la dificultad, es que cuando se habla de trombosis distal o trombosis proximal, nunca se sabe exactamente cuál es el límite. Anárquicamente, el límite es la llegada de la vena tibial anterior juntándose con el tronco tibio peroneo. Pero el problema es que esa tibial anterior nunca se ve en el ultrasonido. Así que nunca sabemos si estamos abajo o encima de la anterior, o sea, si estamos todavía en el tronco tibio peroneo o si ya estamos en la vena poplitea. Pero la mayoría de los estudios clínicos siquiera ya consideran los trombos que están en lo que dicen trifurcación, o sea, cualquier cosa que sea más arriba de una de las 3 venas tronculares de la pantorrilla como una trombosis venosa próxima. Lo que pasó es que cuando empezamos a utilizar el ultrasonido hace más de 20 años para hacer el diagnóstico de la TEP, de la TVP, igual que para la TEP, ¿no? Antes se hacía en flebografía, que era un examen muy invasivo que ya no se hace casi nunca más, con la excepción de los ensayos controlados de prevención de trombosis en pacientes quirúrgicos. Pero cuando se empezó a utilizar el ultrasonido, realizamos que las características diagnósticas no eran tan buenas a nivel distal. Y eso es porque las venas están mucho más chiquitas, mucho más finas a nivel de la pantorrilla, y que luego todas se juntan y las venas en la pierna están mucho más anchas. Es mucho más fácil visualizar con el ultrasonido. Así que viendo esos índices diagnósticos, se decidió que no se podía confiar en un ultrasonido distal, la sensibilidad no era buena, especificidad tampoco. Entonces, los primeros estudios se basaron solo en ultrasonido proximal. Pero como se reconocía que la mayoría de las TVP empiezan en la pantorrilla, lo que se decidió es repetir el ultrasonido luego de pocos días para asegurarse de que un pequeño trombo en la pantorrilla no se hubiera extendido durante esos primeros días a la parte próxima. Entonces muestro, por ejemplo, un estudio del 98 aquí, donde cogieron 1.700 pacientes con sospecha de TVP
hicieron un ultrasonido proximal, encontraron 400 pacientes con TBP, les trataron y los otros pacientes ya regresaron a la semana para hacer un segundo ultrasonido. Pero como ven, un poco de frustración, ¿no? Porque solo encontraron 12 trombos la segunda semana. Lo que quiere decir que el riesgo de que haya un pequeño trombo que se extienda luego es mínimo, pero sí existe y sí son 1% de los pacientes y por supuesto no se quieren perder eso. Pero cuando se mira al final esa estrategia, por ejemplo, quiere decir que se necesita un 1.8 ultrasonido por paciente o que 706% de los pacientes tienen que regresar a la semana para hacer otro ultrasonido, cuando el rendimiento de aquel segundo ultrasonido es muy bajo. Pero sí es cierto que la seguridad diagnóstica es muy buena con un riesgo a los 3 meses de solo 0.07%. Entonces, les muestro solo un ejemplo, algunos años luego de qué pasa cuando se incluye la pretest y el dímero D en la estrategia diagnóstica. Entonces ya se empieza por la escala de Wells, si es improbable, se aplica el dímero D, si es negativo, ahí paramos, no hay tratamiento, no hay ultrasonido. Cuando el dímero D es positivo, se hace el ultrasonido y por supuesto cuando la escala de Wells dice TBP probable, se hace el ultrasonido también, si es positivo se da tratamiento, si es negativo se mira al dímero D, si es negativo se para ahí, si es positivo, esos pacientes tienen que regresar en la segunda semana. Entonces, como ven en este estudio, por ejemplo, la proporción de pacientes que tienen que regresar es mucho más baja, es solo de un 18% en comparación a 76% en el otro estudio. Y claro, se necesita mucho menos ultrasonidos, 3 veces menos ultrasonidos por paciente, por lo que utilizamos el filtro del dímero D. Y la seguridad diagnóstica sigue excelente. Entonces, en eso estamos, por ejemplo, ese es el algoritmo que estamos siguiendo, utilizando ahora en Ottawa, no sé cuál usan ustedes. En Europa, entonces les dije al comienzo, la técnica, el ultrasonido no funcionaba tan bien. Entonces, pero en Europa empezaron a interesarse nuevamente a eso, cuando ya se mejoraron las máquinas de ultrasonido y la definición de la imagen se volvió mejor. Y entonces ya vimos aparecer otros estudios donde decían, bueno, es ridículo hacer que el paciente tenga que regresar, hagamos todo de una vez, pero vamos a mirar otra vez si es bueno mirar las venas, no solo las proximales, pero también las distales. Entonces, este estudio 2003, muy sencillo, vienen con sospecha de TBP, se les hace un ecodoppler completo o whole leg, como se dice en inglés, y se va por los resultados. Positivo, se trata, si no hay TBP, no se trata, y el paciente va por seguimiento clínico, muy seguro también en cuanto al riesgo de eventos de los 3 meses, pero sí se necesita un poco más ultrasonidos que en la estrategia que les acabo de mostrar antes. Entonces, hubo ensayos randomizados comparando las dos estrategias, o sea, hacer el proximal seriado o hacer la pierna completa de una cuando el paciente se presenta. Y como ven, no hay gran diferencia en cuanto a seguridad en la última línea ahí del marco, con riesgo a 3 meses que está muy bajo en todos los casos. Lo que sí es interesante es que cuando se hace una imaginería completa de la pierna, sí se encuentran más trombos. Entonces, por ejemplo, en el segundo estudio de Gibson, 37% de los pacientes tuvieron una TBP confirmada cuando se hacía el ecodoppler completo, en comparación a solo 23 cuando se hacía el proximal serial. Pero como ven, el riesgo a los 3 meses no era peor cuando no se miraba a las venas distales. Entonces, ahí nació un poco el debate de saber si hay que tratar esas trombosis distales o no, o si es mejor hacer el ecodoppler completo o no, porque por un lado parece que cuando no se les diagnostica, pero sí se ve para estar seguro de que no se vuelven proximales, no pasa mucho. En cambio, otros dicen, bueno, ya es más racional hacer una imaginería completa y tratar los pacientes que tienen trombosis que sea distal o proximal. De pronto, para acabar, solo algunas novedades o perspectivas, no sé si hay muchas novedades, pero
sí les voy a mostrar, perdón, invertí las diapositivas, pero en TVP, para empezar por la TVP, saben que ya estamos utilizando el dímero D ajustado por edad en pacientes con sospecha de TEP, les voy a mostrar eso luego. Y una de las preguntas es saber si se puede usar también para la sospecha de TVP, y eso es un estudio que estamos haciendo ahora. Pero les voy a mostrar más ahora con el sospecha de TEP. Solo para mostrarles dónde nació esa cosa de dímero D ajustado por edad, es que cuando hacíamos esos estudios de mirar cuál era el valor diagnóstico de exclusión del dímero D en relación a la edad del paciente, se veía que en los pacientes jóvenes se excluye el diagnóstico en una proporción muy alta de los pacientes. 50% de los pacientes con menos de 60 años de edad van a tener un dímero D negativo y no van a tener imagenería. En cambio, luego de 60 años, la proporción cae completamente y en los pacientes más ancianos de 80, solo un 5% de ellos tienen un dímero D negativo. Y es una pena porque son los pacientes en los cuales nos gustaría más poder evitar una estancia prolongada en el hospital o la inyección de producto de contraste. Y entonces estábamos pensando en cómo se podría hacer para restaurar una especificidad suficiente para que sí se pueda excluir una proporción significativa de pacientes ancianos con el dímero D. Entonces ahí nació la idea y por supuesto no nos inventamos así, ¿no? Era una técnica estadística de análisis por decenas de cuál sería el valor límite optimal según la edad, pero cayó al final muy sencillo que el valor límite optimal, valor de referencia sería la edad del paciente multiplicada por 10. Entonces, un paciente de 63 años, valor límite es 630, y el paciente 84, 840, etcétera, etcétera. Y igual hicimos un estudio primero de exactitud, funcionó súper bien, así que nos fuimos luego a un estudio prospectivo de validación en el cual no solo los pacientes con dímero D abajo de 500 no les hicimos imagenerías, pero también a los pacientes cuyo dímero D era superior a 500, pero inferior a su valor de referencia ajustado por edad. Y en este estudio, entonces esos pacientes no tenían angioTAC y no tenían tratamiento. Y cuando ven los resultados, primero la seguridad era muy buena, no había, como ven, mucha diferencia en cuanto a la tasa de falsos negativos cuando se hacía el valor de referencia habitual o el valor de referencia ajustado por edad. Pero lo más importante aquí es que en los pacientes de más de 75 años de edad, como ven, otra vez en los pacientes, si se usa el valor de referencia de 500, solo 6% de los pacientes tenían el dímero D negativo. Cuando se aplicaba el dímero D ajustado por edad, se subía eso al 30%. Y luego de eso estuvimos súper contentos porque bastantes estudios de todo el mundo trataron de replicar esos resultados en bases de datos que tenían. Así que tenemos validación externa con 70,000 pacientes y realmente hay alto nivel de confirmación que eso es una cosa muy segura por hacer. Fue incluido ahora en las guías de prácticas de la Sociedad Europea de Cardiología o en el Colegio Americano de Médicos. Pues más reciente aún, el estudio YEARS, y eso fue publicado ya hace unos 3 años, lo que hicieron es que seleccionaron las variables de la escala de Wells que les parecían más importantes y encontraron esas 3 variables, signos de TVP, hemoptisis o que el TEP sea el diagnóstico más probable. Y dijeron, si no hay ninguno de esos 3, vamos a excluir el diagnóstico mientras el dímero D no está más encima de 1000. Cuando si hay un variable o más, se utilizaba el valor de referencia convencional de 500. Y alcanzaron a reducir de 14% la tasa de necesidad por un angioTAC sin haber ningún problema de seguridad, como ven aquí, como un riesgo a los 3 meses que estaban muy bajo.
Ojo que en ese estudio la prevalencia de la TEP estaba baja, lo que hace que de pronto no se puede aplicar cuando la prevalencia es más alta, como es el caso en algunos de los países de Europa. ¿Qué más les iba a decir? Sí, el estudio PEGD, ese es el más reciente, fue publicado el año pasado, liderado por el Dr. Kiron, que desafortunadamente falleció este año. Y lo que hizo él es que hizo un valor de dímero D ajustado no por la edad, pero por la pretest. Entonces lo que hizo es que dijo, si la pretest es baja, vamos a excluir hasta 1000 de dímero D, si los que tienen una pretest intermedia hasta 500 y los con pretest alto van a imaginería. Y como ven, resultados muy buenos también en el estudio de validación prospectiva. La gran mayoría de los pacientes teniendo una TEP improbable según la escala de Wells, y de ellos 1.285% tenían el dímero D más abajo del 1000, no tuvieron angiotac, les siguieron por 3 meses y ninguno de ellos regresó con una trombosis o una TEP. Son resultados excelentes, pero ojo otra vez que la prevalencia global de la enfermedad en este estudio estaba 140 o 150 de los más de 1.800 pacientes tenían una TEP, entonces de 7% de prevalencia. Y llego al final o casi al final diciéndole que, entonces ven cómo van las cosas, ¿no? Que lo que estamos haciendo ahora es que alcanzamos de reemplazar la angiografía pulmonar. Luego no estábamos contentos con hacer angiotac a todo ese mundo, así que dijimos, bueno, ya vamos a hacer el filtro de la pretest y del dímero D para tratar de excluir pacientes de manera más sencilla y ahorrar en cuanto a pruebas de imaginería. Entonces ya el dímero D, y luego dijimos, bueno, ajustado por edad, y se sube un poco la proporción de pacientes en los cuales se puede excluir el diagnóstico sin imaginería. Se sube más aún con el YER, se sube más aún con el PEG. Pero lo que ven también es que mientras estamos haciendo eso, otra vez la prevalencia del TEP está disminuyendo en esos estudios. O sea que es como si fuéramos yendo atrás de una prevalencia que va bajando, tratando de ampliar el rendimiento de las pruebas no invasivas, pero al mismo tiempo cada vez hay más pacientes en los cuales se sospecha el diagnóstico, así que estamos tratando de implementar más y más nuevas técnicas para tratar de reducir el uso de imágenes. Creo que me voy a parar aquí, solo para decir, no quiero pasar mucho tiempo en eso, si hay preguntas estoy muy feliz de contestar, pero solo decir que sigue el debate un poco entre gammagrafía y angiotac, a pesar de que el angiotac sí ganó en la mayoría de los centros, porque es mucho más disponible, los algoritmos están mucho más sencillos. Al mismo rato, la gammagrafía da menos radiación y eso es interesante, particularmente en mujeres jóvenes por el riesgo de cáncer de seno. Y también permite exámenes seriados al final de tratamiento o en caso de sospecha de recurrencia. Me voy a parar ahí diciendo que muchos progresos en los últimos años con unas estrategias que están mucho más sencillas y con una expansión del rol del diagnóstico no invasivos, pero con desafíos persistentes. El principal para mí es la disminución de la prevalencia, que acaba cuestionando cuál es la definición de una sospecha clínica. Si tenemos razón en 5% de los pacientes en quien realmente se sospecha la enfermedad. Falta un poco de etapas de esas dos últimas estrategias que les mostré, todavía no tienen muchos datos de validación externa. Y como ven, en el futuro se ve que ya se están multiplicando los parámetros para interpretar el dímero D y creo que al final vamos a acabar agrupando todos esos parámetros en una escala en la cual el dímero D va a estar para poder tener en cuenta todos los otros parámetros que están asociados a un valor más abajo, más elevada, y para llegar a una conclusión diagnóstica certeza. Muchas gracias por su atención. Y entonces, sí, pues siguen escribiendo sus preguntas, pero les contestaremos al final de la segunda charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Legal. Súper interesante la presentación, como siempre.
Sí, tenemos algunas preguntas y comentarios que vamos a aprovechar a responder cuando terminemos. Y ahora la doctora Natalia Neira compartirá su pantalla para comenzar con su exposición. Natalia. Gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que un placer escuchar al doctor Legal. Voy a tratar de ser lo más breve posible para poder sacarle el jugo realmente a la parte de preguntas con él. Lo que nos interesaba con la doctora Turcati era un poco dar la perspectiva de los dímeros D desde el laboratorio, dado que juegan un rol fundamental, como ya quedó claro, sobre todo en aquellos pacientes con una probabilidad clínica baja, pero se asocia a algunas dificultades que hay que conocer y que el clínico debe saber a la hora de utilizarlo, sobre todo en cuanto a la información que tiene que manejar para conocer las características de rendimiento diagnóstico de esa prueba, ¿sí? Entonces, me interesa comenzar muy brevemente definiendo qué son los dedímeros, entender cómo se forman para luego ver cómo los medimos, ver las dificultades relacionadas con su utilización y su lugar en el diagnóstico, que en realidad ya quedó expuesto. Entonces, muy brevemente, ¿cómo se forman los dedímeros? Sabemos que estos son marcadores globales de coagulación y de fibrinólisis, y por lo tanto marcadores indirectos de actividad trombótica y trombolítica, ¿sí? Sabemos también que están presentes en concentraciones menores en estados fisiológicos y que van a estar elevados en un grupo muy heterogéneo de situaciones. Por lo tanto, la selección del paciente a cual testear va a ser de suma importancia, ¿sí? Recordemos que el fibrinógeno es una glicoproteína plasmática soluble, compuesta por un dominio E central y dos dominios D adyacentes a este, y que están unidos a ese dominio central por cadenas polipeptídicas. La trombina, generada en el proceso de coagulación, es quien cliva enzimáticamente dos sitios en ese dominio E, y ese clivaje va a resultar en la liberación de los péptidos A y B y en monómeros de fibrina, cuya característica es la gran capacidad de polimerización, ¿sí? El resultado de esa polimerización es entonces una malla de fibrina soluble. Al mismo tiempo, el complejo formado entre los polímeros de fibrina, la trombina y el factor 13 plasmático genera la activación de este último, que va a generar, y esto es muy importante, el entrecruzamiento covalente de los polímeros de fibrina, haciendo ese coágulo insoluble y estable. La vía fibrinolítica lleva consigo la activación de la plasmina. El activador tisular del plasminógeno convierte ese plasminógeno en plasmina, que va a realizar clivajes en la fibrina en sitios específicos, en sucesivos pasos de degradación, que van a generar en cada uno de esos pasos fragmentos de pesos moleculares cada vez menores hasta llegar al nivel máximo de degradación. Entonces, como definición, sabemos que el término de dímero corresponde a aquellos fragmentos que contienen enlaces covalentes entre dos dominios D adyacentes, posterior a ese entrecruzamiento mediado por la acción del factor 13 sobre la fibrina. Como características de estos ensayos, sabemos que tienen una vida media de 8 horas, que tienen una eliminación que es renal y a través del sistema retículo endotelial, que en condiciones fisiológicas, como dijimos, existe una producción basal, por lo que es medible en sujetos sanos. También sabemos que son múltiples las causas de elevación de dedímeros, algunas de ellas fisiológicas, como son la edad avanzada, el embarazo, el periodo neonatal, las relacionadas, por supuesto, a los eventos trombóticos, cardiopatía isquémica, trombosis arterial periférica, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, stroke, pero también en otras no relacionadas a eventos trombóticos, como son la enfermedad renal o hepática, hemorragia, infección, neoplasia, cirugía, etc. ¿Sí? Ahora, sabemos también que existen dificultades relacionadas a su uso. Todas las pruebas dedicadas a estudiar hemostasis son particularmente exigentes en cuanto a sus características preanalíticas. Este caso, para los dedímeros, se suman también algunas puntualizaciones que hay que hacer en relación a las etapas analíticas y posanalíticas.
Entonces vamos a hablar dentro de la etapa preanalítica de la obtención, transporte y conservación de la muestra, de la etapa analítica fundamentalmente, de la multiplicidad de ensayos que existe para la medición y de los rendimientos diagnósticos heterogéneos que hay. Y en cuanto a las posanalíticas, dificultades relacionadas al uso de diferentes unidades de medida y a los puntos de corte. En cuanto a las recomendaciones preanalíticas, siempre ser muy cuidadosos con la extracción de la muestra, que sea con agujas 19 a 20 de calibre, una punción lo más limpia posible, no traumática, con una duración mínima del torniquete inferior a 1 minuto, el uso de tubos de vidrio siliconado o de plástico, el anticoagulante preferido va a ser el citrato de sodio 3.2%, con un envase adecuado, es decir, que se mantenga una relación de volumen de 9 partes de sangre y un anticoagulante. Siempre es importante asegurarse en el laboratorio acerca de cuál es la técnica que está en uso para enviar la muestra correcta, ya que no todas las plataformas utilizan citrato como anticoagulante para la muestra, se aceptan otros y eso va a depender del ensayo que se esté usando. Es muy importante el envío de la muestra a temperatura ambiente, lo antes posible, 1 hora post extracción, de preferencia. Existen diversos protocolos de centrifugación que están aceptados actualmente en las normas CLSI. Luego de esa centrifugación es importante observar la muestra para descartar potenciales elementos interferentes, sobre todo la hemólisis presente en esa muestra, y procesarlo de preferencia dentro de las 4 horas después de la extracción, aunque se ha visto que puede llegar a estar estable hasta 24 horas. Sabemos que son múltiples los tipos de ensayo que hay para dedímeros. Hay métodos cuantitativos, hay métodos semi-cuantitativos. Van a tener una aplicabilidad diferente dependiendo del rendimiento diagnóstico que tenga, que va a ser muy variable. Los tiempos de respuesta, dependiendo de la plataforma que se use, van a ser muy diferentes, desde técnicas muy rápidas que llegan a realizarse en 20 minutos hasta otras más prolongadas, como son los ELISA, que pueden demorar 3-4 horas. Es importante recordar que las técnicas no son comparables, que la variación que existe entre los diferentes ensayos es muy amplia y que por lo tanto hay que tener esto en cuenta a la hora de comparar resultados. Por poner algunos ejemplos, en esta revisión de 2018 de Fabrés y colaboradores, se muestran características de diferentes ensayos para dedímeros. Sabemos que el gol estándar por su rendimiento son los enzimo-inmunoanálisis por ELISA, ¿sí? Que es una técnica cuantitativa de larga duración, por lo tanto no va a ser adecuada para algunos contextos, ¿tá? No va a ser una técnica de elección para el departamento de emergencia, ¿sí? Es considerada el gol estándar por su alta sensibilidad y por ser independiente de la observación de quien lo está haciendo, pero es una técnica muy manual, que requiere destrezas técnicas, que lleva tiempo y que tiene una especificidad moderada, ¿sí? Otras técnicas, todos son inmunoensayos, es decir, se basan en la unión de antígeno y anticuerpo, pero van a tener técnicas de revelado o de medición diferentes, como son el ELFA, como son los ensayos por aglutinación con látex, la quimioluminiscencia, ensayos turbidimétricos y ensayos point of care, ¿sí? Que van a tener un rendimiento que hay que tener muy en cuenta antes de elegirlo. Lo que sabemos es que es muy importante conocer si el ensayo que tenemos está catalogado como apropiado, como ayuda en el diagnóstico o como por exclusión de tromboembolismo venoso, ¿sí? Esta diferenciación lo que nos dice es que aquellos ensayos catalogados como de ayuda en el diagnóstico no van a poder ser utilizados como única prueba para descartar enfermedad tromboembólica venosa. Va a requerir del uso en conjunto de otras técnicas de imagen, por lo tanto no son los ensayos más adecuados para que se adapten al algoritmo que está en curso, ¿sí? Y aquellos ensayos que están catalogados por la FDA como de exclusión del tromboembolismo venoso son aquellos que tienen un nivel de sensibilidad y de valor predictivo negativo suficientes como para poder por sí solos descartar enfermedad tromboembólica venosa sin la necesidad de usar técnicas de imagen accesorias. Los valores que se sugieren para estas técnicas que deben cumplir
estas técnicas son un valor predictivo negativo superior al 98% y una sensibilidad mayor a o mayor o igual al 97%. ¿Sí? En esta revisión que presenta Dubois de 2018, vemos la enorme cantidad de ensayos que existen disponibles. Es solo una recopilación que traigo para realmente mostrar eso. Vemos que existen metodologías múltiples. En esta tabla nomás se muestran 4 diferentes. Son medidas en unidades diferentes. El punto de corte informado también es diferente, y miren el nivel de aprobación según la FDA. Vemos que para estos que están marcados son aquellos que están aprobados como para exclusión de enfermedad tromboembólica venosa. Esto es así para estos ensayos que son cuantitativos, ensayos que son de planta, y si miramos en el caso de los dispositivos existentes point of care, vemos que tienen también diferentes metodologías, pero son mucho menos los que están aprobados para exclusión. Así que es medular tener presente cuál es el ensayo que se está usando. En términos muy generales, sabemos que los ensayos cuantitativos muestran un mejor nivel de sensibilidad y de valor predictivo negativo comparado con aquellos semi-cuantitativos o cualitativos, y que los ensayos por aglutinación, aquellos semi-cuantitativos y cualitativos, tienen peor sensibilidad pero una mejor especificidad. Y muy importante saber que son muy pocos los ensayos tipo point of care que están avalados para exclusión de tromboembolismo venoso. Yendo al problema de las unidades, los diferentes ensayos van a sugerir ser medidos en diferentes unidades, y esto va a depender del material que se utiliza para calibrar esos ensayos. Cuando la calibración se realiza a partir de fragmentos que contienen D-dímeros generados a través de coagulación del fibrinógeno en presencia de factor 3 activado y posteriormente expuesto a una digestión limitada por plasmina, vamos a estar utilizando unidades equivalentes de fibrinógeno o FEU. Mientras que cuando calibramos en base a D-dímeros purificados, es que vamos a estar utilizando unidades de D-dímeros. Vemos ahí que las unidades de masa de estos dos tipos de unidades son diferentes, y que más o menos uno es el doble del otro. Por lo tanto, uno podría hacer la conversión con un factor de 2 de unas unidades a la otra. Sin embargo, esto no es lo recomendado, y la recomendación es utilizar lo que informa el fabricante, o el modo en el que informa el fabricante. Lo mismo para las unidades de medida, que hay múltiples formas de medir esa concentración, y que también se recomienda utilizar las unidades del fabricante, y es otro motivo más de confusión y sobre todo de dificultades para poder comparar ensayos en un laboratorio y en otro. En cuanto al problema de los puntos de corte tampoco son intercambiables entre diferentes ensayos, y la sugerencia también es utilizar aquellos que informa el fabricante. De no ser esto posible, se sugiere adoptar puntos de corte de plataformas similares obtenidos de la literatura científica, y lo ideal sería, si no, poder determinar valores de corte propios, pero sabemos que esto es una opción inviable para muchos laboratorios. El doctor legal ya estuvo hablando de los puntos de corte y la edad. Sabemos que en menores de 50 se utiliza en general el punto de corte de 500, y en mayores de 50 años es aconsejable el uso de puntos de corte que estén adaptados a la edad, y la idea es multiplicar ese valor de edad por 10 y utilizar eso como punto de corte, con el objetivo de justamente aumentar el valor predictivo positivo sin descender el valor predictivo negativo. La realidad que nosotros tenemos en nuestros laboratorios, por lo menos acá en Uruguay, es que no es una costumbre incorporar en los informes ese punto de corte diferenciado según edad, y según una encuesta que se llevó a cabo por LIPI en 2015, no habían sido implementadas en la mayoría de los laboratorios, habían sido menos del 10% los que lo habían implementado. El punto del llevar a cabo este punto de corte según edad es algo que ha sido múltiples veces probado, y lo que me interesa más es que es en múltiples plataformas diferentes. En este trabajo fue con 8 ensayos diferentes para D-dímero,
En este otro trabajo de 2014 se realizó con 5 ensayos diferentes, en este otro se hizo con 4 ensayos diferentes. Como dijo el doctor Legal, está sumamente trabajado este tema, y los ensayos que siguen en curso esperemos que nos arrojen mayor luz sobre, y nos convenzan sobre cambiar en los laboratorios los informes e incluirlo, ¿verdad? Nosotros desde el laboratorio, los médicos patólogos, tenemos que incluir, deberíamos incluir todos estos elementos en un informe de dímeros. Por supuesto que el valor numérico obtenido, las unidades en las que lo estamos expresando, el intervalo de referencia para esa técnica puntualmente en uso, el uso previsto de ese test, si es para ayuda en el diagnóstico o para exclusión de diagnóstico, y el punto de corte para exclusión de tromboembolismo venoso para la técnica en uso, ¿sí? Su lugar en el diagnóstico en la enfermedad tromboembólico-venosa ya fue expresado, pero lo recuerdo, en aquellos casos con una probabilidad de pretest clínico baja o intermedia, según lo que se está utilizando, es allí donde se deberían determinar los dedímeros, y si la técnica es adecuada, si la técnica es con un alto valor predictivo negativo y una alta sensibilidad y nos da normal, podemos excluir ese diagnóstico y no tener que someter a ese paciente a múltiples técnicas de imagen. En resumen, es necesario optimizar las condiciones preanalíticas. Vamos a estar basando las decisiones en esta muestra, por lo tanto esa muestra tiene que ser la mejor posible. Debemos, tanto desde el laboratorio como los médicos clínicos, conocer los beneficios y limitaciones del ensayo que se está usando en ese laboratorio en particular, realizar un informe claro para el médico tratante que idealmente incluya todos esos puntos que vimos, y por supuesto siempre mantener una comunicación permanente entre el médico clínico y el laboratorio. Muchas gracias, y los saludamos con la doctora Turcati desde el laboratorio del Hospital de Clínicas. Bueno, excelente, Natalia, también la verdad que súper buena la presentación. Y tenemos algunas preguntas y comentarios, no sé si ya estamos habilitados para conectarnos todos y poder hacerle alguna de las preguntas que se plantean. Acá voy a empezar justo por la última, en realidad, de una doctora que pregunta, en el caso del algoritmo diagnóstico de TBP que se ha presentado con eco proximal y distal, si este fuera negativo, me imagino que en un caso de cierta sospecha, ¿no? de sospecha intermedia seguramente, ¿qué seguimiento sugiere? Si hay un ultrasonido completo negativo, en general me paro ahí. Es muy raro, al menos que el radiólogo me diga que no, o el médico vascular que algo veía mal, o que no sé, a veces ya hay un yeso, o a veces hay cosas que impiden ver de manera propia, pero si está contento con la calidad de su ultrasonido, no, ahí se puede parar. Perfecto. Bueno, nosotros, no sé si ahora tenemos alguna pregunta del panel. Yo quería comentar que realmente en nuestro país, una de las preguntas, de las primeras preguntas que tú hacías, si nosotros conocíamos la tasa de confirmación, en realidad creo que contesto por todos, pero no conocemos nuestra tasa de confirmación. Y además realmente es una buen planteo, porque tal vez tengamos que encarar como un enfoque más nacional para poder contestar esa pregunta y no hacerlo institucionalmente, ¿no? Y una pregunta que se planteó en el chat, que es interesante para los dos, para que tanto el doctor Legal como la doctora Neira aclare, es la duda que se le plantean a algunos participantes sobre el valor de referencia de los dedímeros. Porque muchas veces el laboratorio informa, en este caso nos dice valor de referencia hasta 200, pero el valor para exclusión de trombosis es de 500. ¿Esto es así? Claro, esa es la duda que se plantea al clínico cuando el laboratorio le informa
El valor de referencia de positividad, simplemente. Bueno, hay algunos ensayos comerciales cuyo valor límite es de un 230 o algo así. Pero la verdad es que a veces también lo que pasa es que dan solo el nivel de detección mínima, ¿no? Entonces, Exacto. abajo de 190 o, 100, o de 200 es solo porque no pueden decir, pero no quiere decir. O sea, eso es lo que contaba la doctora Neira, ¿no? Es que algunos laboratorios dicen, bueno, ya puedo contestar el límite de 500, no quiero comentar más en otros valor límites porque por falta de validación interna o entonces, lo seguro es que la primera etapa es averiguar con su laboratorio propio cuál tipo de ensayo están utilizando y como decía doctora Neira, también seguro que estoy de acuerdo con eso, que hay que saber si es un ultrasensible o uno de sensibilidad intermedia. Eso es muy importante. No sé, No sé. sí, perdón, muchas gracias. No sé, Natalia, si vos querés agregar algo a esta pregunta, lo que decía el doctor legal. No, simplemente también que digo, esas variaciones que ocurren a lo largo del tiempo, un médico que está habituado a recibir un informe con determinado valor de corte y luego cambia, o bueno, obedece un poco a esto, a que los laboratorios no siempre utilizan los mismos insumos, cambian de marca, cambian de reactivos y se encuentran con un panorama diferente. Y creo que, bueno, un poco lo que falla en ese sentido, y un poco asumo la cuota de culpa desde los laboratorios, es no aclarar esos cambios, esos escalones que se van a ver mismo en el seguimiento Sí, de un mismo paciente, y que creo que va un poco en esa falta de homogeneización que hay en relación a estos test, ¿no? Y bueno, y que no es lo mismo tampoco los valores de referencia a el punto para la exclusión de un diagnóstico, ¿no? Que eso es un concepto también que a veces cuesta transmitir. sí, también, por ejemplo, en el caso del dinero de ajustado por edad, una pregunta muy frecuente también es si se puede usar por pacientes con sospecha de TBP, porque el estudio realmente fue hecho en pacientes con sospecha de TEP. Entonces es difícil para los laboratorios porque ellos no pueden saber si la sospecha es de TEP o de TBP, ¿no? Entonces sí veo que del punto de vista del laboratorio no se puede imaginar cada situación posible y cada combinación posible, ¿no? Entonces, bueno, es responsabilidad compartida de saber en cuál es la indicación y qué se quiere hacer. Estoy también, eso lo que comenté es cierto, ¿no? Que hay tantos ensayos diferentes que es difícil saber también. Entonces, otra vez, el ajustado por edad, bueno, ya tuvimos datos de validación con bastantes tipos de pruebas diferentes, pero es cierto que eso también es un desafío, ¿no? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, el VIDAS que le mostré, eso más o menos la gente piensa que es el número de referencia, digamos, o del gold standard. Y lo que pasa es que todos los otros tipos de ensayos lo que trataron de hacer es ponerse de acuerdo con el VIDAS al nivel de 500, ¿no? Pero no se sabe si es una linda curva, una línea de correlación, o si encima o abajo de 500 ya se ponen a ver una diferencia en la respuesta que van a dar esos otros tipos de pruebas. Lo cierto es que es muy importante otra vez hablar con su laboratorio y saber exactamente qué es lo que están haciendo en el laboratorio. Exacto, y ahí volvemos siempre a un punto que lo discutimos mucho y lo destacamos siempre, que es la comunicación entre el clínico y el laboratorio, que tiene que ser una comunicación muy fluida para llegar a un buen resultado, ¿no? Ahora tenemos una pregunta sobre trombosis y cáncer. El doctor Viana nos pregunta si en pacientes oncológicos internados que están bajo tratamiento con tromboprofilaxis, si es eficaz solicitar de dímeros para descartar enfermedad tromboembólica o siempre deberíamos ir a los estudios de imagen. Y yo creo que lo que pasa, esto es por dos lados, ¿no? Por un lado, el paciente internado o el paciente con cáncer, el chance de encontrar un dímero D negativo es mucho más bajo, ¿no? Porque el cáncer aumenta el dímero D y los pacientes hospitalizados también tienen la enfermedad por la cual están ingresados.
a menudo va a estar responsable por un aumento del dímero D también. Pero en general mi respuesta sería, bueno, no hay mucho que perder, ¿no? A lo mejor están positivos y ya se hace una muestra de imagen. Lo que no me gusta en el caso presentado ahí es que el paciente está bajo anticoagulante. Y eso es también otra cosa que no sabemos. No sabemos cuál es el valor de exclusión diagnóstico del dímero D en pacientes que están bajo anticoagulantes, porque la anticoagulación sí va a hacer bajar el nivel, pero sí sabemos, ¿no?, que a veces ya pacientes, a pesar de estar bajo anticoagulantes, sí están capaces de desarrollar un trombo, y no se sabe si el valor de referencia del dímero D debería ser diferente en pacientes bajo anticoagulantes. Entonces, mi respuesta corta sería de no usar en ese tipo de pacientes y directamente a imaginería. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora tengo una pregunta para Natalia, y que es si es necesario colocar en el informe que el D-dímero utilizado en el laboratorio es ultrasensible. ¿Qué opinás sobre eso? Quiero invitar a la doctora Turcati Sí, si quiere participar también, porque está ahí estamos las desesperada. dos acá. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy lindas las presentaciones, los felicito a los dos. Con respecto al informe, Cecilia, comparto totalmente lo que dijo Natalia en una de sus últimas diapositivas, que el informe de laboratorio debe ser mucho más completo que el que hacemos actualmente, por lo menos en los laboratorios que nosotros conocemos en Uruguay. Debe incluir el resultado, las unidades, el valor de referencia, el punto de corte para exclusión y la técnica que se utiliza y si esa técnica está validada para exclusión o no. De esa forma se responde un poco la pregunta. No poner si es ultrasensible, eso no sería como el término correcto, pero sí si es una técnica que está validada para exclusión de eventos tromboembólicos venosos. Y con respecto a la pregunta anterior, simplemente quería hacer un pequeño comentario, que la validación o la utilidad de los D-dímeros como exclusión en estos casos no están así en algunas situaciones. En los pacientes internados sabemos que hay muchos más falsos positivos, en los pacientes que están bajo anticoagulación, tanto sea heparina como anticoagulantes orales directos. En el embarazo no hay suficiente evidencia que avale algunos puntos de corte en particular, si bien han sido propuestos por algunos investigadores, no es algo que sea de consenso ni esté incorporado en ninguna guía. Sabemos que los dímeros aumentan en los trimestres de embarazo y su valor predictivo negativo no se conoce, el punto de corte en el embarazo. Bueno, en cáncer un poco lo mismo, ya fue mencionado también, pero en cáncer los dímeros aumentan y su punto de corte para exclusión también se modifica o hay más falsos positivos. Y bueno, y en la salvedad de la edad que ya fue muy mencionada. Eso, nada más quería comentar. Perfecto, Paola, muchas gracias por tus aportes. Y tenemos, bueno, justamente una pregunta que en parte la respondiste, Paola, es la utilidad también de los D-dímeros en el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo. ¿Qué opina usted, el doctor legal, en cuanto a justamente los valores de corte, etcétera? Y hay un poco de polémica alrededor de eso, ¿no? Publicamos con el profesor Rigidini otra vez el año pasado, o no, son 2 o 3 años, un estudio prospectivo donde se utilizaba la escala de Ginebra en combinación al dímero D, pero y utilizamos el valor de 500, ¿no? No tratamos de aumentar, a pesar de lo que decía la colega, que el dímero D aumenta con la... Entonces, sí, algunos investigadores propusieron en el pasado aumentar el nivel, ¿no? Por ejemplo, hay guías que dicen 500 en el primer trimestre, 750 en el segundo trimestre, 1000 al tercer trimestre, pero la verdad es que eso nunca se validó de manera prospectiva, ¿no? Entonces, lo único que tenemos como datos de validación realmente es el estudio que hicimos, 46 mujeres con un dímero D bajo de 500 embarazadas, y también el estudio Artemis, en el cual, utilizando al YERS, algunas mujeres embarazadas tuvieron el diagnóstico de TEP excluido en basado al dímero D, y también fue muy seguro. Hicimos una metaanálisis de ambos estudios, ya tenemos como 100 mujeres embarazadas con dímero D abajo de 500,
y no pasó nada, pero por supuesto 100 no es tanto, ¿no? Entonces, sí es razonable esperar más datos ahí. Y mientras tanto estamos trabajando para ver cómo se podría subir el valor de referencia en esa población de manera segura. Pero por ahora cierto es que es de poco uso, porque de todos modos la mayoría, particularmente segundo o tercer trimestre, van a tener un nivel positivo. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta más que está un poco, sobre tratamiento en realidad, sobre el uso de los anticoagulantes orales directos en pacientes oncológicos. Bueno, realmente esa es una novedad, no sé si usted quiere comentar sobre esto. Sí, bueno, se podría pasar la hora hablando de eso, ¿no? Sí. Pero ahora sí hay ensayos clínicos con el edoxaban y más recientemente con el apixaban, mostrando un nivel de seguridad suficiente y de eficaz y también en comparación a heparinas de bajo peso molecular. Hay que saber escoger cuáles pacientes porque sí sigue habiendo una señal de aumento del riesgo hemorrágico bajo anticoagulantes orales, particularmente pacientes con cáncer gastrointestinales o genitourinarios. Entonces, con prudencia, pero sí lo estamos haciendo, pero hay que chequear que no haya interacción con el tratamiento de quimioterapia, o sea, sí es algo un poco complicado por ahora. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, como ya dijeron, excelente las presentaciones, muy buenas las preguntas y comentarios. Bueno, creo que estamos llegando al final de esta jornada, que fue muy rica en información y todos nos quedamos con ganas de seguir charlando de un montón de puntos, pero sabemos que quedamos en comunicación con el doctor Legal, que siempre está muy abierto a atender nuestras solicitudes, y también con la doctora Natalia y Paola en el laboratorio. Así que si no hay otros comentarios, vamos a ir cerrando este segundo encuentro y agradecerle nuevamente al doctor Gregoire por la verdad que siempre nos aporta muchísimas cosas. Contarles que la presentación va a quedar grabada en la página de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, va a quedar también en la página de la Sociedad de Hematología del Uruguay, en el grupo CLAT, el grupo latinoamericano, y también en el ICTH, en la página de ISTH. Así que la vamos a tener la van a poder revisar, y si tienen dudas, con mucho gusto nos pueden escribir mail, que se las trasladaremos a las dudas al doctor legal o a las demás compañeras. Y recordarles que dentro de un mes tenemos un tercer encuentro, ya no vamos a contar ahí con el doctor Legal, pero vamos también a contar con una excelente doctora de España, que próximamente les vamos a mandar el programa. Bueno, no sé, Víctor, si tú querías cerrar o alguien quiere hacer algún otro comentario. No, Cecilia, agradecer la oportunidad, y creo que tú ya mencionaste todo lo que se tenía que agradecer, y gracias a la participación de todos los que se sumaron al webinar. Bueno, muchas gracias entonces, nos vemos y que pasen Muchas gracias. muy bien. Chao, hasta luego. Saludos.